Hola, buenos días. Buenos días. Adel, María, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Vamos a ver, ¿alguien más está conectando por ahí? Bien. Pues vamos a esperar unos momentitos y vamos a comenzar con nuestra visión estética el día de hoy. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Carmen. Hola, Carmen. Pues podemos ir, pues rápidamente, el tema de hoy es el de Tara Blanca. Vamos a ver un poco esta figura, llamémosla arquetípica en el budismo mahayana. Vamos a hacer una meditación de entrada, una meditación de amor incondicional. Después haremos una introducción del Buddha-dharma en general, pues no es más que recalcar lo que ya sabemos de alguna forma, porque es importante para poder ir entendiendo la iconografía budista. Después haremos una práctica de purificación que ya les comentaré en su momento. Y bueno, haré algunas citas, describiré a Tara y a Tara Blanca y trabajaremos un poco con su mantra, el significado de su mantra y bueno, para qué puede ayudarnos en un sentido espiritual, ¿no? Tratando de no caer en el utilitarismo de la necesidad inmediata. Pues bueno, si quieren comenzamos con una meditación de amor incondicional. La haremos por 25 minutos. Y después de la meditación vamos a tomar 5 minutos de un pequeño receso para salir de la meditación y no empezar a hablar después de una práctica de cultivo, ¿no? Es importante tener esta noción de calma, atención y no querer apresurar las cosas. Pues llegaremos hasta donde llegaremos, es un tema sumamente extenso, pero verdaderamente extenso que pues puede abarcar un buen periodo de tiempo en la práctica de alguna persona. Pues si no hay algo más, vamos a hacer este cultivo. En un momento dado apagaré mi cámara para que el flujo de la comunicación sea más continuo, ya que estoy transmitiendo desde mi pequeño teléfono. Entonces, Romy nos compartirá algunas imágenes y podremos irlas describiendo de alguna forma. Pues vamos a comenzar con la meditación de Metta Bhavana, cultivo de amor incondicional, por 25 minutos y después 5 minutos de un pequeño receso para salir de la práctica. Pues muy bien. Ajusto mi postura. Si deseo apagar mi cámara para poder estar con mayor confianza, puedo hacerlo. Que ninguna parte de mi cuerpo esté tensa. Relajo los pies, las piernas, genitales, abdomen, el tronco y los hombros relajados. La cabeza equilibrada sobre mis hombros. Con el rostro relajado.
Metta Bhavana, cultivo de amor incondicional por 25 minutos. En esta primera etapa, cultivando sentimiento de amor incondicional a mí mismo, a mí misma, que esté bien, que sea feliz, que trascienda el sufrimiento, que esté bien. Que esté bien. Cultivando sentimiento de amor incondicional a una buena amiga o a un buen amigo, que esté bien, que sea feliz, que trascienda el sufrimiento, que esté bien.
cultivando sentimiento de amor incondicional a una persona que veo frecuentemente pero no conozco, que esté bien, que sea feliz, que trascienda el sufrimiento, que esté bien. Cultivando sentimiento de amor incondicional a una persona con la que no me llevo bien, sin juzgar, sin criticar, que esté bien, que sea feliz, que trascienda el sufrimiento, que esté bien.
con paciencia. Paciencia. En esta última etapa, cultivando sentimiento de amor incondicional a todos los seres, que todos los seres estén bien, que todos los seres sean felices, que cualquiera que esté sufriendo logre la felicidad, que estén bien.
Que todos los seres estén bien, que todos los seres sean felices. Con movimientos suaves, tranquilo. Dejo concluya este cultivo. Vamos a tomar 5 minutos para salir del ejercicio y regresamos. Hola, otra vez. Muy bien, pues ya estamos aquí. Es algo importante para la práctica meditativa, tomar siempre unos minutos después de haberla terminado, tomarse unos minutos para asimilar la experiencia es sumamente importante. Bueno, pues bienvenidas y pues primero quisiera agradecer a Romy, que ahora Romy y yo seremos los que estaremos haciendo este equipo para hablar de nuestro personaje de Tara Blanca, personaje muy complejo y pues básicamente que nos ayuda a aliviar ciertas dolencias y a pues tener la posibilidad de una larga vida. Voy a apagar mi cámara porque con las lluvias está un poco intermitente mi señal, entonces para tratar de hacerla más fluida voy a apagar mi cámara y Romy nos estará a lo largo de la charla poniendo imágenes de Tara Blanca. Pues bueno, en estos momentos desaparezco y pues me gustaría iniciar con algo que es fundamental para entender la iconografía budista en general, que es el origen de todo esto, que a partir del Buda histórico, el Buda Shakyamuni, se viene realizando este gran proyecto de investigación del cese del sufrimiento. Entonces, pues
para poder entender la iconografía tendríamos que tener muy claros aspectos fundamentales del Buddha-dharma. Y estos son básicamente el entendimiento de la realidad a un nivel primero convencional y después irlo introyectando de forma intuitiva. Este tipo de trabajo pues va haciéndose con la meditación y con el estudio. Y básicamente lo que el Buddha-dharma propone con respecto a la realidad, pues ya seguramente lo sabrán, pero siempre es importante tenerlo en mente, ¿no? O sea, la realidad tiene tres características fundamentales y podríamos mencionar una cuarta. Pues la primera es que todo es insustancial, no hay una sustancia que nos haga pensar en una yoidad. Todo es un flujo continuo, todo es un cambio constante y dependiendo de las condiciones, estos cambios no pueden determinar algo que sea fijo, algo que sea sólido, por llamarlo así, en este contexto de universo condicionado. La segunda sería la impermanencia, que básicamente pues es la comprobación de nuestra primera formulación. No hay nada en el universo condicionado que sea permanente. No existe nada que perdure por sí mismo eternamente. Todo cambia, todo está sujeto a cambio. La tercera característica de la realidad pues sería básicamente la insatisfactoriedad y el sufrimiento. Y esto viene a partir de no ver las dos primeras características de la realidad, al no tener la claridad intuitiva de estos fenómenos de flujo continuo, nos generan un nivel de insatisfactoriedad. Y esto se refleja pues muy fácilmente. No hay nada que nos satisfaga. No hay absolutamente nada en el universo condicionado que sea satisfactorio, en el sentido de que nos proporcione un nivel de estabilidad, pensando que la felicidad solamente son los momentos buenos de la existencia. Al querer alargar estos momentos, nos damos cuenta por la impermanencia de que no es posible. Sin embargo, podríamos tener otra característica que sería, si vemos que todo es impermanente y no hay una sustancia fija, al darnos cuenta de esto, es una percatación, pues podría surgir el nirvana, que es el cese de la insatisfactoriedad y el sufrimiento. Y pues básicamente fue lo que el Buda enseñó, ¿no? Hay sufrimiento, hay causa de sufrimiento, hay cese de sufrimiento y hay un camino que nos lleva al cese del sufrimiento. A partir de esta práctica, de la práctica del noble óctuple sendero, podemos ir acercándonos a esta liberación, a la liberación del sufrimiento. Entonces voy a hacerles una cita del mismo Buda. He aquí, bhikkhus, la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento origina dolor, así como la decadencia, la muerte, la asociación con lo que nos desagrada, la separación de lo que amamos y la no obtención de lo que se desea. La segunda noble verdad es la de que el sufrimiento tiene una causa, el deseo, el apego, la sed, el egoísmo, la avidez.
La tercera noble verdad es el sufrimiento, porque el sufrimiento puede ser eliminado. La causa del sufrimiento es el deseo es superado. También lo será el sufrimiento que se deriva por su causa. El nirvana representa la eliminación del deseo y del sufrimiento. La cuarta noble verdad es la del sendero que conduce a la liberación, al nirvana. Este es el noble óctuple sendero que comporta recto comportamiento, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. La observancia del noble sendero óctuple conduce a la meta final, aquel que pasa de la orilla de la servidumbre a la de la libertad, que viaja de la oscuridad a la luz, que se convierte definitivamente en un iluminado. Ese es un Arahant, un santo perpetuador de la ley. Bien, esto tenemos que tomarlo muy bien en cuenta para poder ir entendiendo todo lo que significa la liberación del sufrimiento en el sentido de utilizar las herramientas básicas que tenemos. Recordemos que cuando el Buda hace estos planteamientos, estamos hablando en una época de tradición oral, donde prácticamente la escritura era únicamente para aquellos avanzados contadores, los que describían riqueza y los que describían y enumeraban las posesiones de las personas, que de alguna forma llevaban una especie de contabilidad. Y la enseñanza se hacía de forma oral. Y entonces la iconografía adquiere una dimensión de compartir la enseñanza. La iconografía nos lleva a poder entender más allá de las palabras el propósito de alcanzar el cese de la insatisfactoriedad y el sufrimiento. No sé si hasta aquí hay algún comentario, por favor. Me gustaría hacer esta charla un poco más interactiva. Yo supongo que esto que acabo de decir no tendría pues mucha sorpresa para aquellos practicantes del Buda Dharma. Esto es, digamos, que el inicio del sendero. Lo que primero empieza uno a practicar, esta parte fundamental en la práctica del budismo es ir entendiendo primero a un nivel convencional y después a un nivel intuitivo. Otra de las cosas que son fundamentales y que nos hace distintos a otras tradiciones espirituales, pues es la formulación del Pratityasamutpada, que es la generación de la condicionalidad. Entonces, citaré nuevamente y dice así: por sí mismo nada es independiente, todo es condicionado y condicionante. La génesis condicionada, el Pratityasamutpada, o ley o ley del origen dependiente, juega un papel fundamental en la enseñanza y se enuncia así: la ignorancia, dependiendo de la ignorancia surgen las acciones intencionadas. Dependiendo de las acciones intencionadas surge la conciencia. Dependiendo de la conciencia surgen los fenómenos físicos y mentales. Dependiendo de los fenómenos físicos y mentales surgen los 6 sentidos. Dependiendo de los 6 sentidos surgen
las sensaciones mentales, surge el contacto. Dependiendo del contacto, surge la sensación. Dependiendo de la sensación, surge el deseo. Dependiendo del deseo, surge el apego. Dependiendo del apego, surge el proceso de llegar a ser. Dependiendo del proceso de llegar a ser, surge el nacimiento. Dependiendo del nacimiento, surgen la decadencia, la muerte, el dolor. Se trata de 12 factores o eslabones, nidanas, que se condicionan y son condicionantes, conforman una cadena que se cierra. Cada factor viene condicionando al anterior y condiciona al sucesivo. Representa la evolución o proceso ininterrumpido de existencia, pero uno puede cortar la cadena mediante la experiencia nirvánica y poner fin al sucesivo devenir. Esta es la liberación definitiva. Todo el entendimiento búdico, moral, psicomental y el desarrollo de la sabiduría liberadora tiene a desembocar en el nirvana o extinción. El nirvana, como dijo el Buda, es la más alta felicidad y escapa a toda conceptualización. Es aquí donde tenemos que poner el énfasis en nuestra práctica. Si no podemos ir entendiendo esto, difícilmente podemos ver el alcance que tiene toda la práctica de los sutras, ya sean del Theravada, del Mahayana o del Tantra. Esta es la base fundamental de la liberación de los seres. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que genere algún tipo de comentario? Esto es muy importante. No sé si alguno de ustedes, bueno, algunos de ustedes, porque son puras mujeres, soy el único hombre. Entonces, si alguna tiene algún comentario con respecto a esto que podría parecer muy básico, pero ¿qué es lo que nos va a llevar a lo siguiente? Si no hay comentarios, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el aspecto iconográfico en general. Hay en las tradiciones espirituales todo un panteón, toda una iconografía, todo un aspecto visual, aspectos sensitivos en general, no solo el visual, hay música, hay olores con los inciensos. Siempre en las tradiciones espirituales se utilizan todos los sentidos para poder acceder a una mente más clara, una mente que nos pueda permitir y estar en un nivel de calma y de receptividad. Y la iconografía es fundamental en todas las tradiciones espirituales. Generalmente hay una mala comprensión de las imágenes en general, y en el budismo particularmente adquieren otra dimensión más allá del pedimento, ¿no? Entonces, una imagen que está colocada en un recinto o en un templo, lo que básicamente nos está diciendo es algo fundamental, que es: yo ya superé el conflicto, y la persona que va a ver una imagen suele tener la confusión de ir a pedir algo. Esto es muy interesante, ir a pedir algo, cuando realmente las imágenes nos invitan, nos hacen la invitación a superar aquello que nos aqueja. Entonces pueden imaginar entrar a un recinto, a un templo, con una pátina de cientos de años,
donde hay un ambiente de tranquilidad, un ambiente de silencio, y de pronto vemos imágenes. Estas imágenes que nos invitan, ¿no?, a renunciar a aquello que nos aqueja. Pero las interpretaciones suelen variar y a veces pueden resultar un tanto frustrantes para aquella persona no versada en lo que significan las imágenes. Entonces, si yo pido algo a una imagen y esto no se me concede, pues entonces podría entrar en un nivel de frustración pensando que la imagen me va a resolver el problema. Y esto no ocurre así. En ninguna tradición espiritual ocurre así. Podría poner un ejemplo claramente. Por ejemplo, en un contexto católico, uno entra a un templo barroco, de estos templos maravillosos, llenos de silencio y de luz, y entrar con un nivel de agobio muy grande, con un nivel de sufrimiento muy grande, y ver imágenes muy dolorosas, imágenes incluso que han tenido y se han representado con algún tipo de flagelación física. Y entonces, cuando una persona que entra con mucha fe, con un gran dolor, y ve estas imágenes, dice, ah, caray, pues no estoy solo aquí, ¿no? Hay alguien más que está sufriendo junto conmigo. Y entonces esto puede provocar un gran consuelo en el sentido en que uno se da cuenta de que no está solo en el sufrimiento. En la tradición budista, en el Buda Dharma, no es exactamente así la experiencia. La experiencia en un recinto budista es que cuando entra uno igual con mucho agobio, las imágenes que podemos percibir dentro de un recinto budista nos invitan a entrar en un estado de paz, en un estado en el cual podemos tener un nivel de reflexión y un nivel de ir superando las dificultades a partir de un estado de paz y tranquilidad, donde las imágenes nos invitan a cesar el sufrimiento. Eso es la experiencia iconográfica en el Buda Dharma. Entonces, nuestra iconografía se convierte, y voy a usar el término herramienta solamente por lenguaje convencional, porque no tienen un sentido utilitario. Tampoco es un adorno. Es la experiencia de la iluminación representada en los personajes que tienen las características de la budeidad. Y junto con lo que les explicaba en la introducción, esto nos tiene que permear de tal forma y darnos cuenta de que son nuestros propios estados mentales los que nos han originado insatisfactoriedad y sufrimiento. Y nuestros estados mentales no son más que estar replicando hábitos que incluso no vienen de nosotros mismos, vienen de tradiciones familiares, vienen de la enseñanza convencional y vienen de una experiencia de vida en la cual pues no puede uno interpretar las cosas de forma en la que simplemente por el hecho de estar, pues supere uno la insatisfactoriedad. Ahora, esto nos permite ir desprendiéndonos de estas partes egoicas, ya que si entendemos que la verdad del sufrimiento
la insatisfactoriedad y el sufrimiento es característica a todos los seres, entonces esto nos empieza a ir liberando de esta carga de pensar que solo nosotros sufrimos. Ahí empieza uno a desprenderse de esta parte egoica. Ahora, el budismo es irrenunciable en el sentido de enunciar que esta parte egoica no existe, porque no hay sustancia. Sin embargo, en nuestra experiencia de vida sí podemos percibir que hay un nivel de yoidad, pero esta yoidad, este ego, es circunstancial y esto ya nos empieza a informar que si es algo, este ego se adapta a distintas circunstancias, entonces podemos comenzar a percibir que la percepción que tenemos con respecto a nosotros mismos no es fija, no es permanente. Y esto nos daría pie a poder ir transformando nuestros estados mentales. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Hay algún comentario que deseen hacer? Carmen, por favor. Sí. Disculpa, Carmen. No te preocupes, estaba bien interesante todo lo que estabas diciendo. Fíjate que a mí cuando comencé a ver que había tara blanca, tara verde y todo eso, me generó mucha confusión. Porque en efecto no es como tú comentas, ¿no? Es diferente a cómo es la iconografía católica. Pero ¿cómo fue? Yo lo que supe, pero lo más probable es que quién sabe si esté bien, es que después de que murió el Buda, de repente comenzaron algunas gentes en sueños, se les aparecían, pues no sé, otros Budas, Shakyamuni bueno, Shakyamuni es el histórico, ¿no? Pero, por ejemplo, tara blanca, tara verde, ¿cómo fue que se crearon ellas? ¿A quién soñó con ellas? ¿O cómo fue que alguien de repente dice, no, pues aquí está tara blanca? Por ejemplo, en este caso específico de tara blanca. En la otra ocasión comentaban que había salido de una lágrima, pero entendí que era tara verde. Pero sí siento confusión con respecto de este tipo de caracteres, ¿no? Como tara blanca, tara verde. ¿Qué me podrías decir si eres tan amable? Gracias, Carmen. Es bien interesante lo que dices. Parece bien interesante. Fíjate que allá por el siglo primero después de la era común, empieza a surgir todo lo que sería la iconografía. Mira, la primera iconografía que tenemos para representar al Buda Shakyamuni son estos monumentos que se llaman estupas, que son monumentos mortuorios, ¿no? Porque al Buda le preguntaron una vez, ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Y el Buda lo que hizo fue doblar su manto, poner el cuenco al revés, o sea, el cuenco sobre el manto boca abajo, y puso un poco de tierra encima, que sería la forma en que se representa al Buda histórico, al Buda Shakyamuni, y a otros seres iluminados también. La figura iconográfica por excelencia en el budismo, en el Buda Dharma, es la estupa. Y bien, empiezan a surgir también allá por el norte de la India, en una región que ahora se llama Afganistán, en Gandhara, hay todo un flujo de cuando llega Alejandro Magno, que pretendía conquistar esas partes del norte de India, nunca pudo conquistar India, llevaba consigo artistas, no solamente llevaba soldados, llevaba artistas, llevaba poetas, en fin, todo un séquito, ¿no?, de personajes, y
la iconografía budista comienza con esculturas hechas por griegos, ¿no? Allá por el siglo II, el siglo I empiezan a representarse al Buda Shakyamuni como un ser humano, que era un ser humano como nosotros, así dice la puya. Entonces, se toman modelos griegos de escultura griega, de personajes griegos, para representar al Buda Shakyamuni. Entonces, comienza ahí todo lo que sería esta visión antropomorfa, o sea, representar las características de la budeidad a partir de personajes con forma humana. Entonces, por ejemplo, las 21 taras, hay tara verde, tara roja, tara blanca, tara negra. Todas las taras, todos estos personajes mujeres, estos personajes femeninos, también poseen características de la budeidad. Y entonces se va como estratificando en un sentido en que un personaje determinado, por ejemplo, Tara Blanca, tiene características de la budeidad. Tara Blanca es una Buda, es una mujer Buda, y tiene características de la budeidad, pues ya que es una Buda, tiene todas las características de un Buda, pero tiene características más concretas y determinadas que ahora mismo les voy a tratar de enunciar un poco. He sacado las citas que voy no sé, Carmen, si más o menos vamos bien en la explicación de la pregunta que hacías, ¿no? Pues sí, está muy interesante el tema y sí, como que por lo que tú comentas fueron surgiendo poco a poco, ¿no? Exacto. Muchas gracias, sí, va muy bien. Bueno, entonces, Carmen o cualquiera, si en un momento dado hay un nivel de confusión, pues me ayudan a resolverlo porque ahí vamos igual. Muy bien, entonces, ¿quién es Tara Blanca y por qué hacer la práctica? Bueno, la práctica de Tara Blanca, trataremos de hacer una práctica al final, trataremos de hacer una pequeña práctica y ver el mantra. Bien, hay una Buda llamada Tara, Tara la liberadora, Tara la heroína, la veloz, y esta es Tara Blanca. Y bueno, tenemos diferentes emanaciones de Tara. Tara no es una diosa, es un Buda, alcanzó la iluminación hace muchos eones y está representada como una hermosa imagen, ¿no? Una imagen femenina, como la que nos está poniendo Romy, y entonces podemos ver que pues Tara Blanca es un Buda, es que en el nivel de budeidad los géneros no los podríamos interpretar como en la vida condicionada, sin embargo, tiene que quedar absolutamente claro de que cualquiera se puede iluminar, sea hombre o mujer. Aquí no hay distinción ni en la práctica ni en la posibilidad de alcanzar la iluminación. Tara es una Buda y como tal tenemos que verla. Entonces, ¿cómo se representa a Tara? Pues como una mujer muy hermosa, y podemos imaginar que surge de esta manera. Tenemos un rostro y dos manos. La mano derecha hace el mudra de otorgar las realizaciones. La mano izquierda sostiene una flor de Utpala por el tallo. Tenemos las 3 y 2 marcas mayores y las 18 marcas menores de un Buda.
una apariencia muy juvenil y vital y con mucha energía. Tenemos 7 ojos que por regla general, bueno, esta hermosa joven Buda femenina tiene 7 ojos. Dice, estoy sentada en un cojín, no es un cojín normal, sino un cojín de disco lunar. Surge este loto y sobre el loto hay un disco lunar y sobre ella se posa Tara. Dice Tara, en mis 3 chakras principales están las sílabas Om, Ah, Hum, la perfección del cuerpo, la palabra y mente. Blanco, rojo, azul, por encima de mi cabeza está mi guru en forma del Buda Amitabha. Entonces, digamos que sería la descripción del icono o de la figura de Tara. Serían estas características físicas las que nos dan a Tara, o bueno, a la que Tara tiene estas características. Maestro Bodhi, mencionaste que sostiene una flor, pero tiene un nombre diferente, ¿no? ¿Umpala, dijiste? Sí, es que está no sé, realmente no sé esta flor. Yo supondría que es un loto, pero no lo veo como loto. Si alguien por ahí tendría el dato que lo pueda sacar de la flor Upala. A ver, lo voy a buscar mientras sigues platicando. Muy bien. Entonces, nos quedamos en que así se describe Tara. De esta forma y en esta iconografía que es, pues básicamente se repite en las tradiciones, ¿no? Ahora, entre paréntesis, hay algo muy importante. Todas las representaciones iconográficas del Buda Dharma, del budismo, han adquirido la fisonomía de los lugares a los que llegan. Si somos observadores, por ejemplo, en China, el Buda y los bodhisattvas aquí adquieren rasgos de esos lugares. Lo mismo en Tíbet, sobre todo en Tíbet, los rasgos de la iconografía budista adquieren las características y las vestimentas del lugar. Y esto, por ejemplo, aquí en México nos hace reflexionar y pensar que en un futuro inmediato tendríamos que comenzar también a hacer toda la iconografía del Buda Dharma con características propias del territorio en el que habitamos, ¿no? Y en el que han habitado, pues, nuestros ancestros. Entonces, la flor se llama Upala, Romy, a ver si por ahí la encuentras, para ver qué tipo de flor tenemos ahí. Bien. Ahí sigo buscando. Sí, está perfecto. Entonces, esto es fundamental. Bien, la energía vital. Hay una característica de Tara, que es básicamente la de proveer larga vida y de alguna forma intervenir en los procesos de salud. Esto es muy interesante y muy intrigante y me gustaría iniciar con una cosa que viene a partir de unas reflexiones, porque también tenemos que tener en cuenta, si ya describimos un poco lo que significa la realidad tal y como es, desde el punto de vista o desde las características o de la realidad según el Buda Dharma, pues tenemos que tener muy claros estas 5 reflexiones que les voy a enumerar. Esto es fundamental para evitar caer en
pensar que el solo hecho de mencionar o hacer uso utilitario de las imágenes, pues nos puede resolver algún problema. Y estas 5 reflexiones, pues son las siguientes, seguramente ustedes ya las conocen. Y entonces son, la primera, esta es mi naturaleza, envejecer. No puedo escapar del envejecimiento. 2, esta es mi naturaleza, enfermar. No puedo escapar de la enfermedad. La tercera, está en mi naturaleza morir. No puedo escapar de la muerte. La cuarta, todo lo que es mío, lo que quiero, que me deleita, cambiará y desaparecerá. Y la última, la quinta reflexión, dice así: yo soy el propietario de mis acciones, heredero de las consecuencias de mis acciones, originado por el resultado de mis acciones. Mis acciones son mis únicos familiares y amigos. Tengo a mis acciones como único refugio. De cualquier acción buena o mala que yo realice, seré el heredero. Bien, a vista de estas reflexiones que nos llevan a darnos cuenta de que mi cuerpo es condicionado y de lo único que soy poseedor es de mis acciones y de sus consecuencias, entonces, una vez que esto está introyectado en la médula de los huesos, ya podríamos pensar en la posibilidad de hacer trabajos más sutiles, porque dadas las características de nuestra propia naturaleza, pues no es como vamos a escapar de la insatisfactoriedad y el sufrimiento, únicamente pidiendo a la iconografía que nos ayude. Son trabajos trascendentales que tenemos que tener claramente en cuenta para poder iluminarnos, que de eso se trata. Todas las prácticas van enfocadas a conseguir la liberación del sufrimiento. Bien, entonces tengo un poco desordenadas mis notas y vamos a ver pues las 7 sabidurías. Antes de que... Ah, sí, perdón. Sí, escucho. Robbie. Carmen, tenías una pregunta, si quieres tú hazla y luego comento yo. Bueno, entonces encontré lo de Utpala. Aparentemente es la flor de loto, pero la que es azul, la que es como más, sí es un azul como muy clarito y el centro es muy, muy amarillo. Aparentemente no solamente es eso, sino que es una flor de loto completamente abierta. Entonces tiene como esa, quizás un poco de iconografía de la apertura de la iluminación, ¿no? Sí, y habla un poco, pues al menos Wikipedia, ¿no? que es más característico de Tara verde, mientras que Tara blanca suele sostener una flor de loto blanco. Pero yo supongo que dependiendo de la imagen va a ir cambiando. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí en pantalla parece más como justamente esta, ¿no? Pero que es la azul, ¿no? Entonces, pues tiene como esas acepciones y también parece que
en algún momento significó que es una variedad de planta medicinal, entonces también ahí podría haber un poquito de significado, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Romy. Pues Perdón, entonces, sí. no alcanzaba yo a abrir mi micrófono. Mi duda es la siguiente, ¿no es algo contradictorio? O sea, desde luego que todos en determinado momento, Manju, vamos a enfermarnos y vamos a morir, es nuestra naturaleza. Sin embargo, a través de toda nuestra existencia, enfermamos y sanamos, hasta que llega un momento que pues irremediablemente morimos, ¿no? Pero no es contradictorio. Por un lado decimos, es mi naturaleza enfermar, es mi naturaleza morir, ¿no? Como comentas. Entonces, ¿por qué razón hay una tara blanca que precisamente va, y hay incluso un Buda de la medicina, ¿no? O sea, Así estas es. dos iconografías, esta en la parte femenina y en la parte masculina está el Buda que nos ayuda con las cuestiones de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es? O sea, yo pienso que son normal a veces las contradicciones, sobre todo tomando en cuenta que los seres humanos somos personas contradictorias, ¿no? O sea, es muy difícil decir esto es blanco, porque incluso hasta los colores, está demostrado que los colores son mezclas, no hay un color verdaderamente ni blanco, ni azul, ni nada, sino son combinaciones de colores. Entonces, sí se me hace como, por un lado se me escucho, ¿no? No, pues no lo tomes como las iconografías católicas, pero entonces siento, bueno, porque cuando uno está enfermo, pues lo primero que uno piensa, pues alguien que me ayude, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Alguien que me ayude. Exacto. Válgasela. Entonces, pues yo, por ejemplo, todavía no le agarro la suficiente confianza a Tara Blanca como para ir con ella y comenzar con inciensos o cosas así, hacer toda una petición, ya Tara Blanca, ayúdame, que me componga, que me mejore. Exacto. Y sí se me hace muy interesante y quería conocer tú qué opinas, qué piensas en relación a esto. Gracias. Sí, Romy, tienes la mano levantada. Sí, me acuerdo hace poco de estar leyendo el libro del Sutra del Loto Blanco, y justamente ahí Sangharakshita explica un poco acerca del Buda de la medicina, que me pareció precioso, porque primero comienza con una parábola, ¿no? Hablando de estos hijos de un rey que habían tomado un veneno y el padre venía y les decía, pero con esta medicina ustedes pueden sanarse, y ellos sí estaban dispuestos a tomar esa medicina, pero había otros que de plano no estaban dispuestos. Entonces el padre se va y lo dan por muerto, y ahí es cuando alguno de ellos empiezan como a animarse a tomar esta medicina, ¿no? Y habla Sangharakshita justamente que este Buda de la medicina no es, digamos, de la medicina tradicional, por así decirlo, que nos va a curar de las enfermedades de este mundo, sino que en realidad nos cura de la enfermedad del sufrimiento, ¿no? O sea, no es una medicina mundana, por así decirlo, sino es ese bálsamo que cura para siempre, ¿no? O sea, que nos cura de la enfermedad que tenemos, de la ilusión, ¿no? Y me encanta eso porque a mí también me pasaba esa sensación de qué raro, un Buda de la medicina, era como muy raro, ¿no? Muy confuso, pero al leer a Sangharakshita entiendo que habla de esta cura como más trascendental, ¿no? Del sufrimiento más profundo, ¿no? Sí, totalmente. Pero es esto que dices, responde muy bien en un momento dado la pregunta de
de Carmen. Lo que pasa es que cuando uno practica sobre un Buda, un Bodhisattva, en este caso de Tara Blanca, pues lo que estamos haciendo es hacer el noble esfuerzo para llegar a la iluminación. Y una vez en un estado de iluminación ya no hay renacer, se ha trascendido la misma muerte. Pero también tenemos que tener la claridad de que habitamos un cuerpo condicionado y la posibilidad de iluminarnos se encuentra en esta vida o en el tránsito de la muerte, ¿no? En el bardo, donde también tenemos la posibilidad de trascender la muerte porque ya no hay más renacimientos. Bien, entonces, pues, hay algunos datos que son bastante largos y muy interesantes, pero me quisiera ya remitir por el tiempo e ir al mantra. ¿Alguna vez han recitado el mantra? Lo voy a recitar, lo voy a decir, y luego voy a darles un poco lo que podría ser el significado de este mantra y cómo podríamos usarlo, ¿no? En el sentido de que lo puedo hacer para mí o para otros. Bien, entonces voy a hacer el mantra y después voy a explicar. Bien. Om Tare, Tutare Ture, Mama Ayukunyana Pushkin Kuru Swaha. Om Tare, Tutare Ture, Mama Ayukunyana Pushkin Kuru Swaha. Om Tare, Tutare Ture, Mama Ayukunyana Pushkin Kuru Swaha. Bien, pues vamos a tocar un poquito este mantra, su significado, no es muy largo, ¿no? Dice Tara, significa liberadora, perdón. Es algo así como Om liberadora, liberadora, liberada, ¿no? Hablando de esta liberación de Tara. Mama significa a mí, por mí, ¿no? Así tal cual. A mí, por mí. Ayur significa larga vida. Puñe significa lo que llamamos mérito, energía positiva. Gyana significa sabiduría. Y Pushkin Kurusuaja se pueden incrementar estas energías, ¿no? Las que acabo de enunciar. Ahora bien, hay una parte, esta parte de mama, que significa a mí, por mí, puede modificarse con el nombre de alguna persona que conoces que está enferma y quieres, de alguna forma, por llamarlo así, pues estás en este nivel de energía más sutil, pues deseándole una larga vida. Eso es el significado de el mantra de Tara Blanca. Entonces, esto se puede hacer por uno mismo o se puede hacer por los demás. Y esta larga vida, pues básicamente se entiende como no importa el tiempo que vivas, sino que trasciendes, vas trascendiendo esta temporalidad producto de la impermanencia. Muy bien. No sé si nos dé tiempo, yo creo que ya no, de hacer una pequeña práctica de sabiduría. Yo creo que vamos a dejarlo ahí y seguramente se generaron muchas dudas y realmente quedó mucho material, por ejemplo, las 7 sabidurías, que bueno, pues ya tendremos tiempo en un momento dado de comentarlas y pues vamos a dejarlo ahí. Pues yo
quiero agradecer a Romy la ayuda que nos ha... Bueno, realmente esto lo hicimos Romy y yo. Muchas gracias, Romy. Estoy sumamente agradecido por haber compartido este espacio contigo, Adel, María José y Carmen. Pues vamos a cerrar con el mantra, ¿no? Voy a hacer el mantra algunas veces y luego lo mantenemos en nuestro pensamiento y pues cuando toque la campana cerramos. Entonces, si les interesó el tema, pues recuerden que solamente es el inicio, ¿no? Lo demás hay que investigar. Pues vamos pues. Om Tare, Tutare Ture, Mama Aryu Punyanyana Pushkin Kuru Swaha. Om Tare, Tutare Ture, Punyanyana Punyanyana Pushkin Kuru Swaha. Om Tare, Tutare Ture, Punyanyana Pushkin Kuru Swaha. Om Tare, Tutare Ture, Punyanyana Pushkin Kuru Swaha. Pues muchas gracias. Buenos días. Se me trabó la lengua en el mantra al final. Entonces, si es posible, luego con Rodney me pongo de acuerdo para poder hacer el mantra y que quede ahí en la grabación como debe de ser. Sin embargo, pues bueno, ustedes ya lo saben bien, pues practiquen. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias a ti, Manchu. Muchas gracias. Gracias a Manju, gracias Romy, un beso a todos. Adiós, beso. bonita mañana. Hasta luego. Bye.